Esta es una de las historias más escalofriantes y extrañas que he llegado a escuchar. Esta es la historia de la familia Buckley. Era conocida por el vecindario ya que esta familia recibió un gran trauma, pues el cabeza de familia, el padre llamado Stuart, murió en extrañas circunstancias, pues todos sus miembros fueron destripados lenta y dolorosamente, pero de eso ya había pasado meses. El pueblo no pensaba que los niños estuvieran tan afectados, la madre Elizabeth, el hijo menor John, y la hermana mayor Susan quedaron solos. Nadie pensó que quedarían tan traumados hasta el punto de llegar a tanto. El pueblo decidió organizar una pequeña celebración de Noche de Brujas. Consistía en que cada niño tendría que hacer un maniquí y simular que le cortaban la cabeza. Los jóvenes Buckley despertaron su instinto macabro y por su parte quisieron ser más realistas, así que hicieron lo inimaginable. Mientras su madre Elizabeth, como era costumbre, se sentaba en la parte de atrás en una terraza de su casa a leer un libro, no se percató que su hija venía sigilosamente con un hacha. El frío acero pasó por su cuello y no le dio tiempo a la pobre Elizabeth a reaccionar. Su cabeza salió volando y cayó al suelo, el cual estaba todo cubierto de sangre. El corte fue perfecto ya que cuando el padre estaba vivo, él y Susan salían a cortar leña. El hijo menor John solo veía el cuerpo decapitado de su madre y sonreía, pero con una sonrisa malvada, no parecía la de un niño de su edad. Al llegar el 31 de octubre todos los niños sacaron sus maniquís y los Buckleys ya tenían a su madre decapitada sentada en una silla. Muchos se asombraron y otros se asustaron al ver lo real que se veía su supuesto maniquí. Hasta que llegó una de las conocidas de la madre y fue hasta la casa de los Buckley, pues quería felicitar a Elizabeth por el maniquí tan real que habían hecho. Fue por el patio hasta la terraza trasera esperando que Elizabeth estuviera leyendo unos de sus habituales libros. A cambio, encontró todo cubierto de sangre. No le tomó importancia ya que podía ser por la preparación del maniquí, a lo que decidió ir a donde los pequeños y preguntó: «Chicos, ¿dónde está su madre? Quiero felicitarla». A lo que John contestó: «Está aquí junto a nosotros». La mujer gritó desgarradoramente, los vecinos se asustaron y todos corrieron, cerraron puertas, ventanas y llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, ya los niños se habían marchado con el cuerpo. Días más tarde encontraron a Elizabeth al lado de la carretera con su cuerpo a medio comer. La cabeza no apareció. La pareja Buckley había tenido 5 hijos en total. Susan y John tenían 2 hermanas mayores y un hermano mayor: Ellen, Emma y Hugh. Antes de que se supiera que los hermanos Buckley eran unos homicidas. Hugh Buckley había muerto 2 años antes, al caer misteriosamente del tejado, y Emma simplemente desapareció y nunca más se supo de su paradero. Solo la hermana, Ellen, se salvaría, puesto que ella se había casado y vivía en una casa diferente. John y Susan serían buscados por el homicidio de su madre, pero se sospechaba que ellos también habían matado a su padre, el cual meses antes había sido encontrado en el bosque degollado, y con el estómago abierto. Esta historia es muy conocida como una historia falsa. Eso no está más lejos de la realidad. Los Buckley sí existieron, aunque es cierto que la historia está adornada con detalles inciertos. Tratemos de aclarar algunas cosas. 1. El caso de los hermanos Buckley se desarrolló en el año 1889, mucho antes de que se celebrara la Noche de Brujas por primera vez en los Estados Unidos. 2. La famosa fotografía de la mujer decapitada es falsa, la trucaron para ilustrar la historia. La cabeza, el tamaño del hacha en comparación con el grosor del cuello, el brazo de John, además de otros claros indicios, muestran que la fotografía fue editada. 3. Nunca hubo un camarógrafo. Las cámaras en ese año no estaban a la disposición de cualquiera, y se necesitaba cierto grado de luz, y estar frente a la cámara bastante tiempo, sin moverse para que la fotografía saliera apropiada. Ya hemos mencionado que la fotografía es falsa, ¿verdad? Bueno, no del todo. Aquí vemos la fotografía original que fue tomada y con la que se conoce la leyenda. Esta fue la última fotografía en la que aparecería Elizabeth con vida y la que fue copiada para los retratos de Se busca de Susan y John Buckley. Este hecho ocurrió 30 años antes de que se celebrara por primera vez la Noche de Brujas. Antes existía pero no se consideraba como una festividad realmente, pero se piensa que la razón por la que se deformó la historia fue porque el crimen ocurrió coincidentemente el 31 de octubre de 1889, en Minnesota, lugar donde se daría el primer desfile de Noche de Brujas 31 años después, y para ese entonces los hermanos Buckley ya eran una leyenda urbana de terror. La historia de la foto falsa es un poco macabra. La historia real de los hermanos Buckley es sin duda terrorífica. Se les atribuyen otros homicidios después de su desaparición, ya que se encontraron en ocasiones gente decapitada y parcialmente comida.
Pero John y Susan jamás fueron encontrados. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y comenta. Gracias por verlo.